Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado en colaborar en este evento que organiza tanto la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso como la segunda vicepresidencia del señor Luis Roel Alba, con el auspicio de la Fundación Hans Seidel. El tema sobre el que me propongo exponer y compartir con ustedes es la función legislativa del Congreso peruano en el contexto global y de la pandemia. Me propongo trabajar la cuestión de la legislación precisamente en el entorno en el que aparece la pandemia. La pandemia es un fenómeno que surge y se caracteriza por su dimensión global. Entonces, es importante hacer mención del contexto de globalización en el que el fenómeno de la pandemia afecta al Perú. Por esta razón, mi exposición la voy a dividir en tres partes. En primer lugar, voy a hacer una referencia a la naturaleza de la ley y la diferencia que existe entre ley y legislación en el Estado constitucional. En segundo lugar, voy a referir el tema de el entorno bio y geopolítico de la pandemia. Y en tercer lugar, voy a hacer una referencia a los retos de la pandemia para el régimen representativo en el Perú, dónde mirar y hacia dónde ir. Y para empezar entonces, comenzaré con mi exposición. El primer tema que mencioné es ley y legislación en el Estado constitucional. La premisa que esconde el tema sobre el que debo exponer es que la dimensión y la función legislativa es una tarea destinada a la producción de un bien o de un servicio colectivo. Ese bien y ese servicio es la producción de la ley para optimizar las oportunidades de convivencia en una comunidad heterogénea de individuos. La ley refleja ese orden de convivencia que crean y que generan los hogares, las familias y las personas que aspiran a mantener lazos comunes de interacción e intercambio de relaciones bajo el orden colectivo de una autoridad o jerarquía reconocida por los miembros de la misma organización social. La premisa, por lo tanto, es que la legislación debe procurar que el orden colectivo se base en el reconocimiento de una sociedad que quiera y que desee tener una ley común que favorezca tanto su bienestar como optimizar sus posibilidades de vivir y de ser feliz en esa comunidad. La ley es un instrumento de bienestar común y por lo tanto su característica central es la generalidad, la claridad de su texto, la imparcialidad de su diseño, discusión y aprobación y la dimensión prospectiva que inspira a quienes la crean. Este es el punto de quiebre en el que se parten las aguas y que permite diferenciar legislación de ley. La legislación puede no crear ley, no obstante, que se cumplan todos los pasos y requisitos para designar con ese nombre el producto que crea el legislador. Desde un punto de vista cualitativo, solo es ley la que reúne los requisitos esenciales para su reconocimiento como un instrumento que sirve a los intereses generales de la sociedad. No es ley la que el legislador denomina bajo ese nombre, pero se agota solo en la atención de fines de grupos o sectores particulares de la sociedad. Si este es el supuesto de la actividad legislativa, habrá que convenir que para que la actividad legislativa cumpla con el fin que el modelo constitucional le asigna, el ámbito de su regulación no debe comprender la normatividad de segmentos parciales de la sociedad. El objetivo de la ley es servir para que el orden general de la comunidad y en ningún caso solo una parte de ella. Los usos que el positivismo reconoce no le fijan límite alguno a la dimensión legislativa en el Estado. Para el positivismo,
La sola observancia regular del procedimiento define qué contenidos son, pueden y merecen tener el carácter de una ley. El legislador, en este sentido, tiene un poder arbitrario, discrecional e ilimitado sobre el contenido de la ley. No es lo mismo, por lo tanto, ley que legislación. Puede haber legislación sin que la legislación contenga cualitativamente lo que la ley es o debe ser. El segundo tema que debo exponer es el entorno bio y geopolítico de la pandemia. Y sobre este tema quiero presentar tres aspectos que me parecen relevantes para comprender este contexto bio y geopolítico en el que aparece la pandemia, fenómeno que debe ser abordado por quienes nos representan ante el Estado. En primer término, el aspecto que quiero abordar es el de el concepto de virocracia y la viralidad global de nuestro tiempo. Frente a la aparición del COVID-19, habían hipótesis respecto a su origen. Una concepción de la aparición del COVID-19 como un fenómeno resultante del azar. La otra asumía que existía, por otro lado, una participación calculada y deliberada de la creación de este virus, que suponía una herramienta de lucha geopolítica por el dominio del mundo. Las dos acepciones, la del azar y de la necesidad, están presentes, conviven, son hipótesis que no han sido aún ni demostradas ni rechazadas, y por lo tanto es importante tenerlas presentes a las dos. Por un lado, como decía, podía asumirse que el origen de COVID-19 se basaba en la inocencia obscura de los pipistrelli, de los murciélagos, y por otro lado, en la dimensión demoníaca del laboratorio químico que se habría producido en un lugar en Europa o en Estados Unidos o en la propia China, en Wuhan. Entonces, son dos perspectivas, la del azar y la de la necesidad. La del azar es la que asume que el origen tiene una dimensión eminentemente biológica, porque se habría originado en la transmisión de este virus a través de los murciélagos, y la otra, la de la necesidad, que supone la participación deliberada de un agente demoníaco que pretende utilizar el virus para controlar el mundo. El poder mundial depende de la capacidad de gestión del discurso sobre el control del COVID. Ese sistema se apoya en la lógica de la birocracia. El poder depende de la capacidad de manejo sobre el virus que mata o que infecta. La viralidad de la pandemia viene de la mano con la metástasis de una semilla de aniquilación letal al sistema inmunológico, no solo del cuerpo de cada individuo, del cuerpo social y no de los cuerpos nacionales, de la corporalidad y de la desnudez de la humanidad que puebla el globo terráqueo, del circuito confinado de nuestra humanidad planetaria. Estamos ante un tipo de viralidad que se cultiva en el irresistible impulso de nuestra socialidad. La socialidad es la semilla de una promiscuidad reproductivamente indetenible. Las medidas de confinamiento son insuficientes para exorcizar la implosión colectiva de nuestros descuidos y de nuestras negligencias. La garantía contra la viralidad, paradójica y dolorosamente, es la afirmación de la sospecha, del escepticismo, de la duda y de la desconfianza. Si se opta por la tesis del azar o de la casualidad, nos encontraríamos ante un fenómeno efectivamente inesperado o por lo menos inadecuadamente anticipado. Una lectura menos inocente de la crisis permitiría proponer que se trata de una situación provocada o por lo menos inadvertidamente inducida por actos o deliberados o del descuido humano.
Si esta última opción se lleva a niveles aún menos complacientes, habría que insinuar incluso del cálculo estudiado de los efectos mundiales que sí habrían sido previstos con el objeto de aprovechar la confusión y desestabilización generalizada para obtener una ganancia nada desdeñable en el escenario de los equilibrios geopolíticos mundiales. La crisis sanitaria mundial pone en el tablero de las decisiones, en efecto, si cada uno de los países en el planeta optará por un sistema de crecimiento económico o por un modelo de desarrollo económico indiscernible de los valores culturales de sociedades y estados democráticos con respecto a los derechos individuales de los ciudadanos. Esta opción entre los intereses económicos y los valores políticos es la que ha abierto el escenario mundial con la aparición del coronavirus. La situación de alarma generalizada ha ido de la mano con la agudización y el uso más intensivo de las tecnologías de la información. La revolución que empezó a fines de la última década del siglo XX ha sumergido a prácticamente la totalidad del mundo en un sistema de comunicación y transmisión de la información, de la opinión y del pensamiento por medios paralelos. Y con los nuevos modos de comunicación tecnológica también vienen las falsas certezas, la improvisación, la inestabilidad y la pérdida de horizontes antes más fácilmente previsibles, tanto en el gobierno interior de cada uno de los países como en la interacción en un plano transnacional. Además, ciertamente, de los temores asociados a los ciberataques, cibercriminalidad o ciberdelincuencia y a políticas, medidas y tratados de ciberseguridad como el de Budapest del año 1980, del que es parte el Perú. A nivel nacional, habría que añadir, esta última realidad ha dado lugar a un marco normativo en el que el Perú recoge pautas consignadas en el decreto legislativo 1412 sobre gobierno digital del 1 de febrero del año 2019, así como el decreto supremo 50-2018 PCM relativo a la seguridad digital. Inevitable resulta referir que el origen permanece incierto. No por incierto, sin embargo, es menos necesaria su revisión. Las hipótesis nos ponen o del lado del azar o del lado del direccionamiento deliberado de la crisis. Sea que la causa tenga su procedencia en la transmisión patogénica a través de los murciélagos de Wuhan, que el virus haya sido elaborado adrede en un laboratorio con fines geopolíticos, o que se trate de una combinación de ambos factores, cuya proporción aún nos resulta desconocida, no puede dejar de atenderse al hecho específico de que no parece resultar accidental que aparezca en un contexto de las relaciones mundiales especialmente delicado en el equilibrio mundial entre dos de las economías y potencias más grandes del planeta, China popular y los Estados Unidos. El escenario de la globalización y las intensidades teramétricas de la tecnología. El año 1648 concluye la Guerra de los 30 años entre las principales poblaciones de Europa continental y se inicia un nuevo tipo de Estado, el Estado moderno y centralizado, que en principio tenía como cabeza a un monarca. El concepto de soberanía estatal empieza con la Paz de Westfalia y desde entonces cada Estado se proclama soberano respecto del territorio en el que tiene el monopolio hegemónico de su poder. De esa manera empezó también la transformación del mundo premoderno que tenía un carácter universal a partir de la dimensión religiosa que era hegemónica, dominante y radical en todo el mundo occidental que se conocía hasta entonces. Entonces, con la Paz de Westfalia se inicia un viraje en el horizonte de la historia mundial, porque a la concepción unidimensional que tenía
el mundo medieval le sucede la división de los estados, cada uno de los cuales aspira a su propia soberanía bajo la figura de un monarca. Luego de la señal que deja marcada la paz de Westfalia en el siglo XVII, que se materializa inicialmente con el absolutismo monárquico, otro hito importante que perfila el desempeño del Estado moderno es el Congreso de Viena, el año 1815, en el que se establecen las pautas de interacción estatal en las relaciones internacionales entre Estados soberanos. Vamos avanzando entonces en la afirmación de un orden basado en la soberanía nacional que prevé relaciones entre cada una de las soberanías en un plano internacional sin llegar aún a los niveles de globalización en los que nos encontramos ahora. Estamos hablando entonces de los antecedentes que dan lugar a el fenómeno de globalización en el cual el mundo se encuentra actualmente inmerso. El Congreso de Viena incorpora una noción culturalmente crítica en la constitución de la modernidad que se basa en la integración de las naciones por sujetos con derechos abstractos y universales, independientes del marco del Estado soberano y del estatuto que dichos estados tengan la disposición de reconocer. El Congreso de Viena prevé mecanismos de coordinación simétrica entre los estados soberanos sin predisposición hacia el sometimiento de uno sobre otro. Estas reglas de convivencia internacional entre los estados soberanos sobreviven hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y se reemplazan con el Tratado de Versalles de 1919 y el surgimiento de la Sociedad de Naciones en enero de 1920, que posteriormente se transformará en la Organización de las Naciones Unidas en octubre de 1945 y la diversidad de organismos especializados que integran su constitución burocrática. Con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en 1945, empieza el periodo denominado de la Guerra Fría, caracterizado por la bipolaridad económica y política entre los ejes de la democracia y el capitalismo por un lado y de la dictadura y del comunismo por el otro lado. Pero en 1990 ocurre que se derrumba y colapsa el imperio soviético y cae el muro de Berlín, con lo que el mundo presencia el inicio de un nuevo sistema internacional que trasciende y supera la bipolaridad ideológica con un régimen monista de carácter hegemónico con el que el planeta tiende a ser concebido como un espacio ideológicamente unipolar, basado en el régimen de economía de mercado y de la universalización de los derechos humanos, más allá de los reconocimientos que los estados realicen de los derechos de sus ciudadanos. El impulso infraestructuralmente más importante hacia la globalización lo genera el desarrollo masivo de las tecnologías de la información desde fines de los 80s e inicios de los 90s. Su uso a través primero de mainframes y de computadoras personales después ha aligerado notablemente procesos de trabajo que antes solo se podían realizar manual y físicamente. La automatización de la actividad humana ha cedido terreno a favor de la computadora y con ella, paralelamente, la sociedad humana ha descuidado habilidades que requieren mayor laboriosidad y diligencia que hoy la realizan medios mnémicos en periodos de tiempo menores al nanosegundo sobre cantidades superiores a volúmenes teragrámicos o teramétricos. La indetenida intensidad del desarrollo tecnológico ha acelerado significativamente el ritmo comparativamente bucólico de la sociedad en la vida privada del individuo, tanto como en la vida colectiva de las naciones. El protagonismo de las diversas generaciones tecnologizadas ha dado lugar a una nueva era que rompe con el tipo de relación del hombre con su entorno. La electronalidad de nuestra experiencia ha representado no solamente mayor automatización de la actividad humana, sino a la par mayor intensidad en la interacción de las colectividades. El correlato e impacto histórico de las tecnologías ha traído consigo simultáneamente oportunidades y riesgos en la dimensión del uso del poder. Las naciones
con mayor acceso a las tecnologías de información también cuentan con mayor capacidad de control sobre los más diminutos hábitos y expresiones de conducta de los individuos, pero también tienen a su disposición el acceso a datos de interés y trascendencia nacional, pública y geopolítica en grado tal que no cabe dejar pasar como inadvertido el análisis de la voluntad de poder de las naciones en el proceso de expansión de su espacio económico y político vital. El fundamentalismo del enfoque neoliberal como consecuencia de la unipolaridad en la que el mundo se encuentra actualmente, una unipolaridad que tiene una característica similar a la que existió en el mundo premoderno, en el que la unipolaridad era también de carácter unilateral, porque se basaba en la religiosidad del pueblo católico. Este tema del fundamentalismo del enfoque neoliberal está asociado a lo que se conoce como el enfoque basado en el consenso de Washington. El consenso de Washington consiste en un conjunto de propuestas para economías emergentes afectadas por una situación de crisis socioeconómica. El concepto lo crea el economista John Williamson con el propósito de favorecer la estabilidad económica de esos países en un marco de liberalización y de privatización de las empresas estatales para favorecer la reducción de los estados y evitar el endeudamiento y el déficit fiscal en relación con el PBI. El consenso de Washington supuso la lógica inversa de los supuestos de Keynes en los años 70. Sin embargo, las políticas económicas que definen el marco económico para los países no fue bien reconocido. Su vigencia efectiva ha durado aproximadamente desde 1980 hasta inicios del nuevo siglo. De modo definitivo quedó reconocida la conclusión de este ciclo con las cumbres del Grupo de los 20 en Londres en 2009 y en Seúl en el 2010. Los hechos que han permitido desmentir las fórmulas de liberalización, privatización y desregulación del consenso de Washington quedaron desmentidas con experiencias paralelas opuestas a las fórmulas planteadas por la comunidad internacional que las auspiciaba, porque, por un lado, China e India optaron por fórmulas limitadas en sus economías de mercado con medidas proteccionistas, sin privatización, pero a la vez con planificación en el plano industrial y fiscal. Adicionalmente, otros países como Noruega, Corea del Sur, Indonesia y Singapur optaron, contrariamente también, por el desarrollo de proyectos de infraestructura estatal que mejoraron su economía. Quienes critican las políticas de libre mercado señalan que los países emergentes que se ajustan a esas fórmulas lo hacen por presión política y que terminan afectadas con mayor acumulación de deuda externa en beneficio de capitales cuya base está en los países mejor posicionados mundialmente. En el lado opuesto, precisamente a partir de la disolución del Imperio Soviético y de la caída del Muro de Berlín en 1990, se crea el Foro de Sao Paulo por más de un centenar de partidos latinoamericanos de diversas facciones de la izquierda. Lo integran y tienen presencia en más de 120 organizaciones políticas, las cuales algunas han accedido al poder en sus países, como Argentina, Bolivia, Cuba, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela. El tercer tema con el que agoto esta ponencia, esta presentación, es el de los retos de la pandemia para el régimen representativo del Perú. ¿A dónde mirar y hacia dónde ir? De acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional, se prevé que el crecimiento mundial se moderará a 3,3% a mediano plazo como consecuencia del daño proyectado al potencial de oferta y de fuerzas anteriores a la pandemia, incluida la desaceleración del crecimiento de la fuerza laboral en las economías avanzadas y algunas economías de mercados emergentes debido al envejecimiento de la población. El propio Fondo Monetario Internacional estima que tras una contracción estimada de menos 3,3% en 2020, se proyecta que la economía mundial registrará un crecimiento de 6% en 2021
que se moderaría al 4.4% en 2022. La pandemia deja por ahora resultados cataclísmicos por el elevado número de muertos y la inmensa y millonaria cantidad de personas que han quedado en el desempleo. La responsabilidad que le toca al Parlamento peruano en este contexto de globalización epidémica, cultural y económica es cómo afirmar su soberanía y cómo atender las necesidades sanitarias de la población con un mínimo daño al régimen y a la situación económica nacional. La pregunta central es cómo valerse el carácter subsidiario y regulador del Estado en el régimen económico que reconoce nuestra Constitución dentro, no de un estado de bienestar, sino en el modelo de una economía social de mercado. Mientras la pandemia continúa, la legislación debe priorizar la identificación de los riesgos, la continuidad de las operaciones en la diversidad de organizaciones estatales y privadas, atender las emergencias derivadas de las necesidades sanitarias sin pasar por alto los efectos que estas medidas causen en la inversión, la prosperidad de las empresas y la estabilidad económica del país. Para atender estas necesidades, el Congreso, que inicia sus funciones en marzo del año 2020, el, el año el 26 de marzo del año 2020, modifica su propio reglamento para facilitar, para adaptarse a los riesgos que imponía la situación de la pandemia. Y por lo tanto, con esta reforma que realiza de su reglamento, permitía dos cambios centrales, el artículo 27A y el artículo 51A. En el artículo 27A, el reglamento modificado señalaba que para efectos de la verificación del quórum y de la votación se podrá considerar, salvo previsión contraria, que el portavoz traslade el voto nominal de los miembros que componen su grupo parlamentario. Por lo tanto, se le daba capacidad al portavoz para que lleve el voto, traslade el voto de los miembros de su grupo parlamentario cuando se consulte la votación. El segundo artículo adicionado con esta reforma de marzo del 2020 fue el 51A, donde se señalaba que las sesiones podían tener carácter virtual. A partir de esta experiencia se produjeron fenómenos que de alguna forma podría considerarse que afectaban la naturaleza democrática del régimen representativo, porque se producían algunos excesos en el manejo de la votación por los portavoces. Para aligerar estas imperfecciones en el régimen de votación, como consecuencia de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31018, ley que suspende el cobro de peajes, el Tribunal Constitucional se pronunció en la sentencia 6 del año 2020, del 25 de agosto del año 2020, sobre la modalidad en la que debía realizarse el proceso de votación e indicó que las votaciones en el Congreso tenían que tener carácter público, abierto y transparente en los debates virtuales y que la participación de los congresistas debía ser sin restricciones. Decía que el voto de cada congresista debía ser directo, personal y público. Por lo tanto, se descartó la posibilidad que se reconoció con la reforma de marzo del 2020 de que fuera el portavoz quien trasladara el voto de los congresistas en cualquier función, en especial la legislativa. Bueno, este es el panorama dentro del cual el Congreso viene utilizando sus facultades para atender las necesidades que tiene la población en materia de la pandemia. Este escenario ha generado la necesidad de que exista un comité de continuidad operativa en el Congreso y un comité de crisis que permita prever los casos de amenazas que afectarían la continuidad operativa, tanto como los resultados que debe tener el Congreso, sin perjuicio de los recursos con los cuales puede atender la disponibilidad de los productos que se espera que emita en el curso de sus funciones. Como consecuencia de este proceso de atención a la pandemia desde el punto de vista operativo, hay que recordar que ha fallecido un congresista y que ha habido más de una treintena de congresistas que han sido contagiados. Para el funcionamiento del Congreso, de otro lado, es importante tener presente
que el funcionamiento del Pleno, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces se realiza con el apoyo de áreas neurálgicas en el funcionamiento del Congreso, que son aproximadamente 4 o 5, la Oficina de Relatoría y Agenda, Acta, Despacho, Diario de Debates, donde actualmente vienen trabajando aproximadamente 26 a 30 personas, sobre cuyos hombros reposa la posibilidad de que el resto del Congreso pueda sesionar de manera remota. Este personal no recibe ningún tipo de reconocimiento pecuniario, ni se prevé que pueda realizar trabajo remoto, no obstante contar con las herramientas tecnológicas que permitirían el uso de las herramientas de trabajo como son la agenda, las plantillas, las actas, etcétera, a través del despacho remoto que puede realizarse. Con esto creo que podría dar por terminada mi exposición y doy lugar luego a las preguntas cuando sea el momento. Tenemos la siguiente pregunta para el doctor César Delgado Guembes. ¿Pudo el actual Congreso hacer algo más en la lucha contra la pandemia o definitivamente sus funciones no se lo permitían? Doctor Guembes. Muchas gracias por la pregunta, que creo que de alguna manera está también vinculada a la que se le formuló al congresista Rodel Alba. En realidad, el enfoque desde el cual yo podría dar respuesta a esa pregunta sería el siguiente. Efectivamente, el Congreso, como órgano estatal, tiene una función muy importante que cumplir en atención a las necesidades que surgen en el Perú y también en función a las necesidades que tiene el Congreso de hacer una reingeniería de sí mismo en su organización para responder mejor a las necesidades de la población. Un aspecto que yo podría pensar sería el siguiente: así como es cierto que los congresos tienen que responder de manera inmediata ante la demanda de la sociedad, no es menos cierto que los congresos también son agentes de innovación respecto de lo que el Perú debe ser, dependiendo de la visión que se tenga del Perú y de la visión que se tenga del Congreso como agente de renovación de la vida política en el Perú. Yo pensaría que sería conveniente mejorar los niveles de gestión que tiene el Congreso en relación con el contexto en el que nos desarrollamos en esta nueva normalidad. Esta nueva normalidad se caracteriza por estar plagada, sembrada de diversidad de riesgos y de amenazas. Lo que yo podría pensar sería en lo siguiente: si el Congreso actual conoce por experiencia propia que existen diversidad de riesgos y de amenazas, ¿qué es lo que este Congreso le puede dejar al siguiente Congreso para que el siguiente Congreso, a partir de estas experiencias, tenga un material, un insumo con el cual producir mejor sus funciones representativas para la sociedad? Los instrumentos que generalmente se toman en cuenta en el mundo organizacional son dos muy importantes. El primero, la creación de comités de continuidad operativa. Como todos sabemos, cuando existen riesgos y amenazas como por los que estamos pasando en esta situación de pandemia totalmente inesperados, suponen inconvenientes en la continuidad del desarrollo normal de las funciones del Congreso. Por lo tanto, es necesario contar con un plan de prevención, de contención y de medidas futuras para anticipar los riesgos y cómo controlarlos por la próxima representación nacional. Entonces, actualmente lo que debería estarse haciendo sería generar estos planes de continuidad operativa acompañados por un plan de un comité de crisis que permita preparar un documento para el siguiente Congreso como legado de este Congreso para el siguiente, de forma que el siguiente Congreso cuente con un insumo. Este es un trabajo, si se quiere,
que no puede generar efectos inmediatos, pero si se planea, si se programa, si se tiene en consideración datos con los que actualmente se está manejando la realidad, estos datos permitirían formular planes que se deja como legado, insisto, para que el próximo Congreso los tome en cuenta. Este plan, este programa, este diseño, estas medidas que cabe que se tomen en cuenta para la nueva normalidad en la que se incorpora una modalidad de trabajo virtual o tecnológico o digital, es importante que se formule para que se cuente con material que permita disminuir los riesgos y los inconvenientes que actualmente este Congreso tiene. Estos comités, el de continuidad operativa y el comité de crisis, me parece que están en la capacidad de la actual mesa directiva de promover y de desarrollar de manera que no ocurra que el trabajo se agota en la respuesta reactiva y coyuntural a las necesidades que actualmente tenemos. Sabemos que el objetivo va a ser cómo mejorar la economía nacional y cómo disminuir los contagios, cómo disminuir las oportunidades en las que las personas mueren como consecuencia, por ejemplo, de falta de camas UCI, de falta de oxígeno, de falta de hospitales. Entonces, esa es una actividad probablemente más próxima al Poder Ejecutivo, pero si sabemos que ese es el derrotero, la tarea de control del Congreso debe ser contar con datos, generar indicadores que permitan medir cuánto es lo que se avanza o no respecto de las necesidades que actualmente tiene el país. Esta sí es una función de investigación, de estudio, que en otros parlamentos desarrollan las denominadas comisiones de encuesta, es decir, comisiones del Congreso que estudian la realidad por la que estamos pasando, que te permitan encontrar puntos de desarrollo ulterior que cuenten con indicadores que permitan medir cuánto se avanza, de manera que se pueda luego comunicar al país. Lo que hacen estos comités, el comité de continuidad operativa y el comité de crisis, para determinar cuánto es lo que hay de avance para que el país conozca cuantitativamente cuál es el rol que ha cumplido el Congreso en el control de daños que tiene la sociedad con el ejercicio de la función representativa. Esa sería mi respuesta. Perfecto, doctor César Delgado Gembes, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos muchísimas preguntas gracias a la plataforma y también a la red del Congreso de la República que está transmitiendo en directo esta videoconferencia. Una pregunta más para terminar con el doctor César Delgado Gembes. En un contexto de pandemia, ¿es mejor un legislativo en un sistema socialista que en uno de libre mercado? Su respuesta, por favor, doctor. Bueno, en la actualidad nos encontramos bajo un régimen que limita los alcances de la pregunta. Si tenemos que responder bajo supuestos ajenos a nuestro régimen constitucional, este tema escaparía de las posibilidades con las que yo podría abordar esa respuesta, porque mi especialidad es el derecho constitucional, el derecho parlamentario. Si yo fuera politólogo, si fuera especialista en filosofía política, probablemente podría dar una respuesta diferente, pero siendo mi especialidad el derecho constitucional, yo tendría que responder que de acuerdo al modelo de régimen económico con que cuenta el Perú, los parámetros dentro de los cuales debería atenderse las necesidades de la pandemia son los parámetros de la economía social de mercado que fue diseñada no por el Partido Popular Cristiano, sino a partir de los fundadores de lo que se llamó el milagro alemán, entre los cuales estaría el economista Wilhelm Röpke, por ejemplo, que sirvió para el régimen de Ludwig Erhard. Es una economía que resalta los valores de la economía de mercado, pero enfatizando en la capacidad de intervención del Estado cuando las economías de mercado no pueden atender por sí mismas necesidades sociales
que permiten la integración, la mejor integración de la comunidad de una manera solidaria. Esa sería la respuesta que podría dar.